y también a Maite. Sí, porque esto que tú nos has dado al final debería ser algo que va incluido en las recetas mensuales, con el clavesal y el resto de cosas. Eso es importantísimo, y no le damos la importancia que debe tener. Entonces, esas pequeñas pinceladas que a veces nos das, este año la de la música y el año pasado la de la son importantísimas y van un poco relacionadas con la psicología, que es tan importante, ¿no? Ya a continuación también darle las gracias al Hospital de Manises, al equipo entero, al doctor Neposa, al doctor Pero Royán como director médico, al doctor Alós, que dice que no sabe hablar mucho, pero es mentira, habla muy bien. Y a veces es difícil encontrar un buen cirujano y además que sea una persona que sepa transmitir correctamente, así que lo siento, doctor Alós, que no estoy de acuerdo con usted. Bien. Para mí como presidente de ACU aquí en Valencia es un orgullo que existan equipos como este, porque no sabéis el problema que supone que te llame una persona de Valencia o de Cádiz o de San Sebastián y te digan: necesito un médico, tengo un problema, no sé cómo solucionarlo, y acudes a este equipo y les solucionan el problema, ¿no? Como decían antes, el mayor premio que tenemos es el tema de decir, me han llamado para agradecerme que están bien, que tal, ¿no? Bueno, pues cuando a mí, después de haber mandado un paciente aquí al equipo, ¿no? Bien sea o digestivo, bien sea a cirugía, que también nos han dado los casos exactamente igual, porque luego te llaman desde Cádiz y te dicen: oye, José Ramón, muchas gracias porque me enviaste a fulanito o a menganito, ¿no? Bien sea casi tal, ¿no? Esto es un orgullo, además nos ayuda a poder hacer la función que tiene ACU, el solucionar problemas a la gente que los tiene, ¿no? Entonces, bueno, es importantísimo tener un buen equipo aquí, el hospital que permita esto también, que también es importante, no en todo se puede hacer, ¿no? Con lo cual, un gran agradecimiento a todo el equipo por completo, porque no hay que despreciar tampoco la labor que hacen Esther, por ejemplo, y compañía en cuanto a la atención del blog. La gente cada día más se conecta al ordenador para ver cosas y es muy importante poder decir: no, internet no, información correcta, buena y tal y cual es esta, podéis verlo aquí, ¿no? O sea, a nosotros nos da una gran oportunidad para atender a los socios que contactan con nosotros. Así que, por no hacerlo más largo, muchas gracias a todos vosotros, al equipo completo. En cuanto a lo del título, la enfermedad inflamatoria intestinal, psicología y nutrición en el paciente pediátrico, hay que empezar diciendo que realmente la enfermedad inflamatoria intestinal es la misma en el pediátrico que en las personas mayores, exactamente lo mismo, y casi lo que voy a comentar es muy parecido y es muy igual, simplemente algunas pequeñas pinceladas que van más dirigidas al paciente pediátrico, ¿no? Simplemente es más complicado el paciente pediátrico, pero con las mismas circunstancias que tienen los mayores, con lo cual todo un poco lo que vamos a comentar también va a tener que ver con los mayores, no penséis que solamente va a ser para los pediátricos. Bueno, entonces, como veis aquí empieza pues la cosa con un dolor de tripa que nos va a durar toda la vida, ¿no? Y ese es el gran problema, que nos va a durar toda la vida ese dolor de tripa. El inicio de la enfermedad y cómo se siente el enfermo antes y después de ser diagnosticado. Pues bueno, primero es una persona, un niño en este caso, completamente sano, feliz, con ganas de jugar, de hacer esfuerzos, de correr y de todo, ¿no? Y luego cuando detecta la enfermedad, pues ya vemos una persona, un niño en este caso también, en el que tenemos, bueno, pues muchas horas o días de cama, problemas de energías y todo esto, ¿no? Esto es el problema de cuando uno es diagnosticado, ¿no? Entonces, aspectos psicológicos para llevar la enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos la posición de diferentes personas que van, digamos, a nuestro alrededor. El paciente en primer lugar, ¿no? Es decir, la posición que tiene el paciente frente a su enfermedad. Y como decía antes, la situación del paciente cuando es mayor, digamos que tiene mucho de su parte, pero cuando estamos hablando de un pediátrico, tiene mucho de su parte la posición de los padres, ¿no? Entonces,
familiares, amigos, profesores y personal sanitario. ¿Por qué? Porque vamos a ver, el profesorado es importante cuando hay un niño con problemas en el colegio, ¿no? En el estudio. Si el profesorado no conoce la problemática, mal lo llevamos, ¿entiendes? La situación de los familiares, pues fíjate que hay que tener una situación un poco complicada. Es decir, hay que apoyar al niño, hay que facilitar las cosas, pero hay que evitar la sobreprotección. La sobreprotección no es buena. Es decir, hay que enseñarle al niño a que sepa manejarse. Debemos recordar aquel refrán de siempre, dice, no me des pescado y enséñame a pescar, ¿no? Pues en la enfermedad inflamatoria intestinal va a ser igual, es decir, al niño no le solucione los problemas, enséñale a solucionarlos, ¿no? Y bueno, el personal sanitario, yo siempre digo que el equipo que lleva la enfermedad inflamatoria intestinal, sin menospreciar para nada la función del psicólogo, siempre tiene que ser un poco psicólogo, sobre todo con el tema de los pediátricos, ¿entiendes? Es decir, yo me he encontrado con la mayoría de los pacientes pediátricos en el que te hablan de su médico y dicen, bueno, es mi padre. O sea, ya es más, ¿me entiendes? El paciente pediátrico se vuelca mucho en su médico, ¿no? Entonces, el personal sanitario es importantísimo a la hora de tratarlo, por las veces que tenga que estar ingresado en un hospital, ¿me entiendes? Las veces que tiene que dar consulta, la forma de esa consulta, es importantísimo. Bueno, había dejado de comentar un poquito lo de los amigos, que lo he dicho, pero los amigos también es importante. Siempre hemos dicho que los niños, pues, en fin, son como son y son niños, lógicamente. Entonces, hay veces que a lo mejor, cuando tenemos situaciones así malas, a lo mejor hay que saber qué buscar, cuáles son las amistades adecuadas para esos niños también, ¿eh? Es una cosa muy importante y delicada, pero hay que tenerla en cuenta. El impacto psicológico es porque, claro, al principio se desconoce lo que ocurre, es difícil asimilar la enfermedad es desagradable de compartir y el estado anímico es cambiante e incomprensible. Todo esto, estas opciones, son las que nos hacen que haya un problema psicológico. Entonces, hay que intentar, pues como ponemos al principio, se desconoce lo que ocurre, pues hay que buscar información, hablar con las asociaciones, hablar con el médico, ¿no? O con este caso también. Es difícil la enfermedad, pues con este conocimiento de la enfermedad, hablando con el médico y teniendo una solución fiable, entonces ya la aprendes a asimilar y a llevarla mejor. La enfermedad es desagradable de compartir, pero sobre todo cuando la desconoces. Es decir, cuando tú empiezas a conocer la enfermedad y empiezas a tratarla con más naturalidad, ya aprendes a compartirla. Y cuando la compartes, dejas de tener el peso para ti sola. Entonces, es importante también aprender a compartirla. Y el estado anímico es cambiante e incomprensible. Esto es importante para los que están al lado, es decir, los familiares, los padres en este caso, cuando hablamos del paciente pediátrico, tienen que aprender cuál es el estado de ánimo del niño, por qué cambia, por qué tan rápidamente está así y está de la otra forma. Claro, nosotros los que somos enfermos o incluso los que son médicos, es decir, el personal sanitario, comprenden eso, pero los padres no, o sea, los padres familiares, los hermanos no lo entienden, esos cambios de humor o de estado anímico. Entonces, hay que comprender por qué ocurre y ayudar a superarlo. Como he dicho antes, no es, digamos, aconsejable la sobreprotección, pero sí la comprensión de por qué esas situaciones ocurren. Todo esto que hemos dicho antes provocan una serie de cosas, como son la vulnerabilidad, con lo cual el niño en el colegio, digamos que es más vulnerable a los ataques de otros niños por las circunstancias de que estoy siempre yendo al váter, pido permiso para salir, todo esto, ¿no? Estas cosas le hacen luego más vulnerable a los ataques, digamos, de los compañeros. Se produce una apatía. La apatía, que según un término psicológico es pues la falta de emoción, la falta de motivación, falta de entusiasmo, falta de ganas de vivir, en definitiva, ¿no? Esto en una persona mayor es malo, pero es que en un niño es todavía peor, ¿me entiendes? Nos encontramos aquí en el dibujo a un niño que está ahí en el pupitre como diciendo, a mí qué más me da lo que digáis, ¿me entiendes? Si yo estoy malo y no voy a hacer nada, ya ves tú, no puedo salir a jugar. Entonces, estos
síntomas que provocan son los que hacen aún más grave la enfermedad, ¿no? Existe también una irritabilidad. Esta irritabilidad pues provoca, digamos, un enfado entre la familia, los padres, el niño, es decir, cualquier cosa que se dice es que se le ha dicho por bien y fíjate por dónde me sale y me grita, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de pediátrico no solamente estamos hablando de niños de 2, 3, 5 años, estamos hablando de niños también de 15 y 16, con lo cual imaginaos ahí la discordia que puede haber, ¿no? Confusión, claro, tiene una confusión en su vida este niño con su enfermedad que no sabe lo que hacer. La inseguridad, no quiere ir a ningún sitio, no quiere salir con los amigos, ¿para qué voy a estudiar si de todas formas, si tal y como estoy, si no puedo? Todo esto puede generar, pues eso, en un estrés, en un miedo y en una depresión que al final es difícil salir de ella. Por eso hay que intentar atajarla cuanto antes mejor, Todo esto que hemos comentado actúa como un factor que agrava la sintomatología cotidiana de la enfermedad, es decir, el día a día que vamos llevando con la enfermedad. Con lo cual es importante, como he dicho, intentar atajar aquello que hemos visto para que no lleguemos a estos momentos de, digamos, de llevar una sintomatología diaria cada vez peor. Es importante manejar correctamente las situaciones de estrés y de agobio. Hay que aprender a vivir las enfermedades y sus limitaciones. Como he dicho al principio, tanto en las personas mayores como en los pediátricos, ¿no? De esto depende aumentar la calidad de vida en todos los aspectos. En el paciente pediátrico es más complicado. ¿Por qué? Porque tiene menos experiencias también en el tema. Entonces los mayores tenemos que ayudar en ese tema. Entonces decimos, manejar correctamente las situaciones de estrés y de agobio. ¿Cómo lo va a hacer esto un pediátrico, no? O sea, si es un niño. O sea, pues ahí está la labor de los padres, de los familiares, ¿no? O sea, el ayudar a manejar esas situaciones, el ayudarle a vivir con la enfermedad diariamente, a vivirla con naturalidad, a organizarle el tiempo. Es decir, todo eso es la ayuda que necesita el paciente pediátrico, porque ya digo, el que es mayor tiene estos mismos problemas, estas mismas circunstancias, pero él tiene más recursos personales de sí mismo para afrontarlos, el pediátrico no. Decimos, ¿qué se puede hacer? Pues bueno, esto es una de las muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Reconocer las situaciones de estrés y evitar el empeoramiento sintomático. Aquí cuando hablamos del paciente pediátrico decimos que hay que reconocer las situaciones de estrés, pero las que lo tienen que reconocer son los padres, no el niño pediátrico. Si estoy hablando de una persona mayor sería el mismo, ¿no? Pero en el paciente pediátrico es los padres los que tienen que reconocer esa situación para tomar medidas para esto y que no vaya a más, ¿no? Hay que ayudar a organizar el tiempo cotidiano. Es decir, cuando un enfermo digamos, no puede hacer todo aquello que en el día quisiera hacer, y cuando hablamos de un paciente pediátrico, pues significa pues el ir al colegio, el jugar o actividades extraescolares o deportes, ¿no? Pues hay que ayudarle a organizarle. El paciente pediátrico es difícil que él solo se organice, ¿no? Entonces hay que ayudarle a que se organice, organizarle el tiempo para que tenga tiempo un poquito para sus cosas. O sea, tiene que tener tiempo para estudiar, para hacer los deberes, para hacer un poco de deporte, para ver la tele, en fin, para lo que digamos le guste, digamos, ocupar su tiempo. Hay que seguir las pautas médicas, para eso también tienen que ayudar los padres, ¿no? El tratamiento, la medicación, las pautas dietéticas, la actividad física, el descanso que tiene que tener también, porque muchas veces el paciente pediátrico no es suficiente para reconocer, digamos, cuáles son esas pautas que tiene que seguir o en qué medida seguirlas. Solicitar ayuda psicológica en asociaciones como ACU, esto ayudará a comprender también la enfermedad. A veces el problema del paciente pediátrico es que los padres no son enfermos, entonces no conocen la enfermedad y no conocen la problemática. Entonces es importante para ayudar a un paciente pediátrico el tener un conocimiento de la enfermedad amplio. Entonces hay que intentar
tener esa ayuda psicológica. No solamente el paciente, no nos olvidemos que la ayuda psicológica no es ayuda psicológica al paciente pediátrico, sino también a los padres del paciente pediátrico. O sea, muchas veces necesitan ellos más ayuda que el paciente pediátrico. Y luego, identificar las emociones negativas, que aquí creo que se falta algo. Bueno, identificar las emociones negativas que actúan en contra de, digamos, de la mejoría de la enfermedad, ¿no? Las agravan. Estas emociones negativas hay que identificarlas con tiempo, porque son muchas veces comportamiento del niño. Es decir, las emociones negativas del niño hay que digamos, identificarlas para actuar contra ellas, o sea, para mejorarlas, para que el niño tenga una posición más positiva frente a lo que le está pasando en ese momento. Son lógicamente momentos de brotes o días de estar mal. Hay que tener en cuenta que la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, no solamente si estás mal cuando se siente un brote. Aquí, como hemos dicho muchas veces, es una enfermedad caprichosa. Estás perfectamente y durante 2 horas estás mal, o 3 horas estás mal, ¿no? Pues imagínate el nervio de los niños que va a ir a jugar un partido de fútbol, pues entonces por los nervios y estas cosas, pues le entran las ganas de ir al váter o los dolores de barriga, ¿no? Es lo que suele pasar también, ¿no? Entonces hay que intentar identificar esas emociones. La posición de los familiares, pues hay que tener paciencia, comprensión y empatía. Como he dicho antes, conocer la enfermedad, conocer los síntomas, conocer los tratamientos que se tienen que dar, la medicación, y aumentar la percepción del control sobre lo que está pasando y darle seguridad al enfermo. Es decir, intentar transmitirle al niño que esto es natural, es normal, te pasa, pero bueno, va por momentos, luego va a mejorar y vas a poder pues, estudiar, hacer deporte y en fin, hacer una vida normal. Esto tiene que ser la posición de los familiares. Pero, como siempre, tener una sobreprotección. Hay que a los pacientes pediátricos dejarles que ellos decidan, que ellos sepan hacer, que ellos resuelvan y que a la definitiva son ellos los que con el tiempo van a tener que manejarse en la vida. En el ámbito familiar, pues deberíamos de jugar con los hijos para que alejen el miedo de no hacer cosas, comprender los altibajos que tienen y ayudarles a salir de casa. Y digo esto porque es muy característico en esta enfermedad que se retraigan, que no quieran salir, se refugien en algo que hacen ellos solos, como es ver la tele, jugar con el ordenador o conectarse a internet o hablar con los amigos solo a través del correo electrónico, ¿no? No, hay que salir de casa, hay que incentivarles, hay que ayudarles, vamos, tal, ¿no? No se puede uno meter en su mundo porque le duela la barriga o tenga que ir al baño y tal, no, hay que ayudarle a que sepa tener eso con naturalidad y buscar las soluciones cuando tenga que salir los problemas que haya que resolver, es decir, todo lo que haga falta hacer, pero evitar quedarse en casa, retraerse en su mundo, porque si no al final será una persona retraída, ¿no? Y esto no es bueno, como todas las cosas, pues son buenas en su medida, entonces pues internet, la tele o lo que sea es bueno, pero en su justa medida, ¿eh? No meterse ahí para no salir. En el ámbito escolar, la enfermedad afecta a toda la etapa educativa, ¿no? Entonces, claro, eso es el gran problema, que el paciente pediátrico, como hemos dicho antes, pues bueno, pues tiene 2 o 3 años, pero también tiene 16 o 17, ¿no? Y claro, pues ahí ya nos metemos en problemas mayores en el tema del estudio, es la preparación del futuro, ¿no? Entonces, esto es un gran problema. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que dedicarle las horas de estudio, sí, pero a veces es difícil, ¿no? Porque hay un brote. Pues hay que, digamos, compaginar y además pues tener claro y tenerlo claro también la familia, es decir, bueno, pues estudio cuando puedo, es decir, que muchas veces en la enfermedad inflamatoria intestinal no puedes hacer las cosas en el momento que las tienes que hacer, igual las puedes hacer más tarde, ¿no?
Entonces, saber que si hay que cambiar el horario, se tiene que cambiar. Es decir, si resulta que el lunes no puedo y el sábado sí, pues el lunes no lo hago y el sábado sí, ¿no? Si estoy mal a las 12 de mediodía y resulta que a las 12 de la noche es cuando me encuentro bien, pues bueno, pues a las 12 de la noche en vez de a las 12 de mediodía, ¿no? Es decir, hay que buscar los horarios que nos permite la enfermedad, porque es una enfermedad caprichosa, en ese sentido. Entonces, bueno, es difícil dedicar las horas de estudio, pero bueno, hay que ir buscándolo. Se pierden clases y claro, eso aquí pues necesita lo que decía antes, la ayuda del profesorado. El profesorado necesita conocer las situaciones, conocer la enfermedad para prestar la ayuda que se necesite. A veces, pues bueno, pues una consulta fuera de clase, fuera del horario, o a lo mejor a veces puede ser un aplazamiento de un examen porque en ese día ha estado mal. Es decir, el profesorado tiene que tener una flexibilidad. A nivel de universidad ya hay un departamento que controla un poquito este tema, ¿no? Pero a nivel primario no tanto. Entonces, hacer un poquito de hincapié y hacer una labor de información en este aspecto sería bueno. La ansiedad de los exámenes empeora la enfermedad, ¿no? Lo mismo que ocurre con los mayores cuando hay un exceso de trabajo, que la empeora, pues es lo mismo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, pues que simplemente el hecho de ser niño y ir al colegio y tener que hacer exámenes ya es un problema, digamos, añadido a la enfermedad. Entonces, esto debemos de ayudar a subsanarlo. Tenemos que, en el ámbito escolar, evitar también el aislamiento, es decir, apoyar al niño para que se relacione con los otros niños, ¿no? Con los niños adecuados. Dar a conocer e informar de la enfermedad al profesorado, como he dicho antes. Hay que adaptar el estudio de forma que se pueda llevar a cabo. Hay que seguir realizando las actividades, deportes y juegos en las medidas de las posibilidades de cada momento. Habrá pacientes que tengan brotes más largos y habrá pacientes con brotes más cortos, y habrá pacientes que el brote es permanente pero más leve, ¿no? Entonces, según las circunstancias de cada caso, habrá que ir adaptando la vida. Pero no dejar de hacerlo, es decir, hay que seguir haciendo la vida exactamente igual en cuanto a estudiar, jugar, hacer deporte y etcétera, etcétera, etcétera. Y para todo eso, pues como he dicho antes, tenemos que tener de nuestra parte, pues esos familiares, profesorados, médicos, todos. Hay que ayudar hay que solicitar ayuda a asociaciones ACU si en un momento dado se necesita una información específica, por ejemplo para el profesorado en los colegios, al dar alguna charla y tal, cuando se dé el caso, pues que no tengáis dudas en llamarnos y haremos y organizaremos lo que haga falta para que ese profesorado se entere de lo que es una enfermedad inflamatoria intestinal. En definitiva, las necesidades del paciente pediátrico serían la ayuda psicológica, el apoyo escolar y la comprensión familiar. Eso serían un poquito los tres ámbitos que se necesitan. Aquí habéis visto que no he puesto el apoyo médico porque ya se sabe que eso se tiene. O sea, eso está descontado, ¿no? Yo creo que en estos tres puntos sería la mayor problemática de los pacientes pediátricos y en el que habría que hacer, pues eso, un hincapié para solucionarlo. Para todo esto hace falta energía para llevar un poquito esta enfermedad hacia adelante, ¿no? La falta de energía nos lleva a la ansiedad, la falta de ansiedad al empeoramiento, y el empeoramiento nos lleva a la dificultad del estudio. Si esto lo trasladásemos también a las personas mayores, pues sería parecido. En vez de dificultad para el estudio, dificultad para el trabajo, lo cual luego nos empeora, ¿no? Y nos hace decaer y nos mete en el bucle. Bueno, pues aquí lo que tenemos que tener, primero que nada, que es lo que tenemos arriba, es energía para poder solucionar los problemas de la enfermedad, ¿no? Bueno, pues entonces aquí es cuando venimos ya a ver el tema. Aquí es cuando venimos ya a ver el tema de la dieta, ¿no? Aquí en la dieta, como bien dicen los nutricionistas, pues hay que comer de todo: lácteos, legumbres, proteínas, hidratos de carbono, grasas, frutas, verduras, o sea, todo. Hay que tener una dieta amplia. En algunos casos, suplementos dietéticos y alimentación integral, ¿no? Cuando hagan falta.
¿Qué debo hacer? Pues bueno, acudir a un especialista, nutricionista, y seguir las instrucciones que mande, ¿eh? Esto es lo que debe hacer no el pediatra, no el paciente pediátrico, sino los padres, ¿me entiendes?, para apoyar al paciente pediátrico. Vale, es importante una buena alimentación. ¿Por qué? Porque la enfermedad es crónica, porque está en edad de crecimiento y entonces las necesidades alimenticias son mayores que en una persona mayor. Entonces es imprescindible tener una buena alimentación. Es uno de los tratamientos digamos más importantes dentro de la enfermedad, el tener una buena nutrición. Es necesario para la actividad cotidiana, es decir, tenemos que estar bien alimentados para la actividad que diariamente vayamos haciendo, y es necesario para combatir los brotes. Los brotes nos producen mucha necesidad energética, entonces tenemos que tener una buena alimentación para poder combatirlos. No hay una dieta específica, y aquí entramos lo de siempre. Cuando viene un paciente, si es mayor para sí mismo, y si es pequeño, peor todavía, porque entonces te piden dieta para el hijo. Entonces eso ya es un caos, ¿me entiendes? Es decir, ¿qué le puedo dar al niño que coma y que le vaya bien, ¿no? No hay una dieta específica. Esto ya está sobradamente conocido por nosotros. Pero sí que hay algunos consejos, ¿no?, en cuanto a la alimentación, y dependiendo del momento. En primer lugar, evitar comidas abundantes y distribuirlas en 5 o 6 tomas diarias, ¿no? Eso es importantísimo para intentar castigar lo menos posible el trabajo del intestino, ¿eh? Luego, hay que eliminar solo lo que sienta mal, ¿eh? Aquello que te sienta bien no tienes por qué quitarlo de la dieta. La tolerancia a los alimentos depende de la fase del brote, lo que quiere decir que cuando no hay brote a lo mejor se puede comer de todo perfectamente, y sobre todo en un niño es más importante porque está en edad de crecimiento y necesita todo tipo de aportes energéticos, vitaminas, grasas, proteínas, en fin, de todo. La dieta debe ser individualizada de cada paciente en caso de que se necesite una dieta, ¿no? Porque para cada paciente es completamente distinto al otro. Entonces la dieta tiene que ser específica en caso de que se necesite. Cuando un alimento sienta mal, se prueba de distintas formas y cantidades. Es decir, no podemos dejar de darle al niño una cosa que le ha sentado mal, porque a lo mejor de otra forma sí que le sienta bien, o en otras cantidades. No sé, ejemplo, no es lo mismo comerse un huevo frito que comerse una tortilla francesa, y estamos hablando de un huevo, pero no es lo mismo. No es lo mismo tomarse la leche caliente que tomarse la fría, ¿eh? O no es lo mismo tomarte un plato de lo que sea o tomarte medio plato. Es decir, las cantidades y las formas de la presentación son muy importantes, con lo cual aquí recalco que los padres, en este caso muchas veces las madres, que son las que más llevan el tema de la comida, es importante porque es muy difícil, y lo he visto a través de todos estos años, es muy difícil que las madres, y sobre todo aquellas que les gusta la cocina, comprendan que no por comer más vas a estar mejor. O sea, esa es la gran diferencia, Hay que comer lo que se necesite, en la forma que se necesite, en las cantidades que se necesite y las veces que se necesiten, Eso es un gran problema dentro del paciente pediátrico. Y digo sobre todo el paciente pediátrico porque el que es mayor dice, no, yo no como eso y ya está. Pero al paciente pediátrico lo digan, no, y es que te lo tienes que comer porque estás malo y tienes que coger fuerzas y tal igual. Y cuanto más le escuchan, pues más mal está. Masticar bien, comer con calma y reposar después de las comidas. Esto no hay que imponérselo al paciente pediátrico, no hay que imponérselo. Hay que enseñársele a que él vea qué es lo correcto. Es decir, que no se puede decir, termino de comer y para irme corriendo que voy a jugar o que tengo tal y cual. No, la comida hay que enseñarle que tiene su tiempo, hay que ocupar ese tiempo y hay que reposarla. Es decir, en la medida que se necesite, según la situación de cada paciente y la situación de la enfermedad. Pero por norma, y esto no deberíamos de olvidarlo, la comida siempre es como una relación social, con los amigos, con los compañeros de trabajo o con la familia. Es decir, muchas veces la comida es el único momento, o quien dice la comida, la cena, ¿no? Es el único momento que estamos con la familia, el resto del día es imposible, ¿no? Con lo cual debemos decir, ¿qué comemos? ¿Una hora? Pues mira, aunque termines de comer, tienes que estar una hora sentado en la mesa para que hagamos la comida adecuada. Es importantísima la digestión, con lo cual se tiene que tener muy en cuenta.
La dieta debe ser amplia, equilibrada y muy variada. Todo en la medida de lo posible, porque... Y luego, en las complicaciones, entonces el médico decidirá las medidas. O sea, cuando la alimentación ya tiene que ser algo más específico, pues bueno, hay otras cosas que el médico pues pondrá en base, como pueden ser los alimentos que se tengan que desestimar en un momento de brote o de situación, o alimentación enteral, o alimentación parenteral, o por sonda, hospitalaria, o en domiciliaria, u otras. Es decir, que ya en los casos graves ya será el médico el que decida. Todos tenemos que colaborar, como he dicho antes, con la actuación en la enfermedad del paciente pediátrico, el paciente, la familia, el equipo médico y los amigos, la gente de alrededor, ¿no? Todo esto es importante. Nosotros como asociación pues ayudamos al paciente pediátrico y a los padres, que eso es importante, a tener información pues, con distintas publicaciones. Estas publicaciones son importantes para los padres, por lo que he dicho antes, para que ellos conozcan la enfermedad. Un gran problema de los pacientes pediátricos es que los padres no son enfermos y no la conocen, no sienten los síntomas. Ese es un gran problema, con lo cual tienen que tener información. Nosotros colaboramos de esta forma con los pacientes pediátricos. Nosotros también ahora vamos a trabajar sobre el tema de la ayuda psicológica y nutricional. Se va a empezar por la primera reunión de psicólogos de enfermedad inflamatoria intestinal, que tendrá lugar en San Sebastián el día 14 y 15 de noviembre. El proyecto está dirigido a incentivar el desarrollo y la formación de nuevos psicólogos especialistas en el abordaje de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta es la primera reunión, se van a hacer más, esperamos que vayan, digamos, alrededor de unos 30, bueno, mínimo 30 que ya están allí dados de alta en las jornadas. 30 psicólogos de toda España, no está mal para ser la primera, no creíamos que iban a ser tantos. Y luego haremos alguna cosilla más que ya habíamos comentado con el doctor Hinojosa, relacionando un poco la psicología con psicólogos y nutricionistas, ¿no? Estamos trabajando un poquito en ello. Creo que a principios en el primer trimestre o segundo trimestre del año que viene tendremos algo organizado y estaremos en contacto. Pero bueno, este es el principio, que ya, pues, como digo, es el 14 y 15 de noviembre, que ya está ahí, y creo que van a salir cosas importantes, porque con esto se va a intentar dar un plan de trabajo, digamos, para todos igual, ¿no? Algo que hacía falta. Aquí ya, pues nada, agradecer al Hospital de Manises, como he dicho antes. ACU intenta, pues bueno, pues estar con vosotros lo que puede, ¿no? Y yo quería, pues aprovechando también que está aquí Cristian Ferragut, darle las gracias, porque es una cosa muy importante, iniciativas como la que hemos dicho antes, en las que ha colaborado el equipo también de aquí, porque esto nos ayuda también a hacer todo este tipo de cosas, O sea que gracias, Cristian, por esa labor que has hecho también, que esas iniciativas son muy importantes. Y bueno, pues ya nada más, si alguien necesita alguna vez algo, pues ya sabe que a través del teléfono de ACU puede contactar con nosotros, y para eso estamos, ¿vale? Muchas gracias a...